Era una madrugada fría y lluviosa donde un taxista cumplía con su turno nocturno a punto de acabar, pero decidió que haría un último viaje antes de regresar a casa. Las calles estaban vacías, algunos postes de luz que parpadeaban entre la oscuridad de la noche y nada más lo acompañaban. Mientras avanzaba por una carretera solitaria, vio a una joven parada bajo la lluvia de la madrugada. Vestía completamente de blanco y ya levantaba la mano pidiendo el taxi. El taxista decidió recogerla, pensando en que es muy peligroso para una mujer andar sola en la noche. La chica subió al asiento trasero sin decir una sola palabra. Con la voz cansada, el taxista le preguntó: ¿a dónde la llevo? La joven respondió en un susurro casi imperceptible: a la calle Álamos número 108. El taxi continuó avanzando por las calles vacías. Durante todo el camino, la chica permaneció mirando por la ventana en absoluto silencio. El taxista, con propósito de hacer el trayecto más agradable, intentó conversar un poco, igual para mantenerse despierto. Pero la joven no contestaba ninguna de sus preguntas. Poco a poco, el ambiente dentro del carro comenzó a sentirse bastante extraño. Finalmente llegaron a la ubicación, frente a una casa antigua. El taxista se estacionó y miró por el espejo retrovisor, pero la joven ya no estaba en él. Él la buscó y buscó en el asiento trasero, pero este estaba completamente vacío. El taxista sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bajó rápidamente del auto pensando que la pasajera se había escapado sin pagar y caminó hacia la puerta de la casa que le había indicado antes. El taxista tocó el timbre varias veces y después de unos segundos una pareja de ancianos abrió lentamente la puerta. Él les dijo: disculpen la hora, acabo de traer a una joven hasta esta dirección, pero ya no la encuentro. Los ancianos se quedaron en silencio y no parecían nada sorprendidos. La pareja le indicó que esperaran y la señora se metió a su casa unos segundos para regresar con una fotografía y preguntarle al taxista si era ella. El taxista sintió cómo se le helaba la sangre. Era exactamente la misma joven que había llevado en el asiento trasero y les confirmó que sí, exactamente era ella. El anciano bajó la mirada y dijo con una voz quebrada: era nuestra hija. Murió hace 10 años en un accidente automovilístico mientras intentaba regresar a casa. La mujer también añadió: cada aniversario de su muerte vuelve a tomar un taxi para intentar regresar con nosotros una vez más. Esa noche, el taxista regresó a casa completamente en silencio y cuentan que jamás volvió a trabajar de madrugada. Muy buenas noches. Acabamos de compartir uno de los relatos más populares que podemos apostar alguna vez ya habías escuchado, muy probablemente con alguna variación o otros detalles, pero la historia siempre es la misma. Como ya escuchaste, esta noche en Nocturno nos adentraremos a historias paranormales que suceden a quienes van detrás del volante. Yo soy Jacqueline García, gracias por permitirme acompañarte en la soledad de la noche, y hoy, en esta noche, vamos a escuchar tus historias. La carretera federal que va de Zacatelco a Valquirico es de 2 carriles y tan solo hace unos cuantos meses finalmente le pusieron alumbrado. Por allá del 2021 empecé a trabajar en la ciudad y como usaba un auto muy viejo y con placas atrasadas, en mi cabeza me parecía más seguro irme por la federal para evitar que los policías me detuvieran. Una noche venía regresando muy tarde, a eso de las 11 o un poco más. El punto es que estaba todo horriblemente solo. Había neblina y no se asomaba la luna porque también estaba algo nublado. Entonces, después de pasar por debajo de un puente y entrar a la zona más tupida de árboles, un destello color azul muy intenso pasó justo frente al cofre de mi auto, de derecha a izquierda, y se perdió entre los árboles. Fue tan intenso que iluminó el interior del coche y me dejó ciego por un momento. Por pánico, amarré las ruedas y cuando pude hacer alto, total varios metros adelante, abrí la puerta y salí del coche para mirar alrededor. No había nada y el único ruido que sonaba era del motor. Hacía muchísimo frío y tampoco podía ver muy lejos porque nuevamente estaba todo muy oscuro. Me empecé a sentir muy observado, como cuando entras a una casa abandonada o a un lugar donde sabes que no puedes estar. Así que subí nuevamente y aceleré. Milagrosamente el motor no hizo feo. Estaba en pleno proceso de arreglarlo bien y tenía problemas en el alternador. Y llegué a casa. No he vuelto a ver ese destello a pesar de que he pasado por ahí varias veces. Tuve una experiencia hace años. Era de noche, probablemente como las 9 o 10, cuando una muchacha salió de la nada y se metió en la carretera directamente frente a mí. Yo iba como a 100 kilómetros por hora, tal vez un poco más rápido. Sabía sin ninguna duda que la iba a atropellar. La podía ver muy claramente en las luces de mi carro. De piel clara, con pelo oscuro. Caminaba como si estuviera en trance. Mientras me preparaba para el impacto, nada.
No ocurrió nada, ni un golpe, ni un bache, ni sangre, nada. Simplemente desapareció cuando mi parachoques delantero la tocó. Había frenado de golpe y miré a mi alrededor para estar seguro. No había nada en la carretera ni alrededor de mí. Las carreteras guardan secretos que muy pocos podemos siquiera imaginar. Por eso estas historias nos provocan tanto miedo, porque la carretera de noche nos genera vulnerabilidad, ese sentimiento de soledad, y podemos preguntarnos, ¿a quién recurriríamos de tener un percance en la carretera de noche lejos de casa? Lejos de todo, las calles vacías, la ausencia del sonido, del bullicio de la gente, la oscuridad interminable frente al parabrisas y esa sensación que da, aunque vayamos solos, de que algo o alguien más podría estar acompañándonos en ese camino. Quienes pasan horas tras el volante aseguran que la madrugada transforma por completo las carreteras y también la percepción de las mismas. Y es ahí, en ese recorrido donde ese silencio y la oscuridad, ahí nacen muchas de las historias que compartimos en esta noche. Y vamos a seguirlas escuchando. A mí me tocó uno aquí en la Ciudad de México, quien durante el terremoto del 85 acudió con su vecino, a quien llamaremos Víctor. Juntos fueron a intentar ayudar en las zonas de desastre. Ayudaba mucho a los bomberos. En un edificio mandaron a traer a Víctor y le pidieron ayuda para intentar rescatar a una mujer y su bebé que estaban atrapados. Cuando Víctor entró, tardó mucho en salir, y cuando lo hizo salió con un bebé en brazos, diciendo que la mamá ya había fallecido. Lo que llamó la atención del Uber fue que Víctor estaba muy pálido y dijo que ya no quería seguir ayudando, que él ya se iba a su casa. Víctor nunca quiso decir qué vio o cómo rescató al bebé. Mucho tiempo después, ya cuando ambos eran adultos, Víctor confesó que cuando entró a los escombros a rescatar al bebé, encontró a la mujer a quien le hacía falta la mitad del rostro, ya que se le había atravesado una varilla, que le costó mucho trabajo desprender al bebé de su mamá y que cuando lo logró arrancar de los brazos de su madre, inmediatamente reaccionó. Ella, al ver a Víctor, le dijo que tuviera cuidado con su viaje a Cuernavaca, lo cual espantó a Víctor y salió como pudo con el bebé de los escombros. Víctor se sentía cómodo ya que había ido a una boda a Cuernavaca y pudo regresar de nuevo a la ciudad sin problema alguno, y por eso decidió contar su historia. Algunas semanas o meses después de que Víctor contara esta historia, murió en Cuernavaca, tal como la mujer le dijo que lo haría. Seguido subo a Reynosa a comprar autos y los bajo a Hidalgo para venderlos. Total que hace unos 7 meses que fui ya de regreso antes de llegar a San Luis. Hay un tramo que más o menos es de 1 hora y no ves a nadie. Total, en ese lapso hay unos 3 kilómetros llenos de cruces. Antes de llegar vi como había una sombra de unos 3 metros al lado de la carretera. Entre más llegaba a la zona se veía más y más grande. Cuando estaba por estar a la par, vi cómo era enormemente y un tipo silueta, pero solo era la sombra. Cuando pasé traté de voltear y vi cómo le brillaban los ojos, de un rojo intenso. Me fui rezando todo ese camino, pero sí era algo sobrenatural, porque humano no era ese ser. Y así llegamos al final de esta emisión de Nocturno. Gracias por permitirnos acompañarte una noche más. Gracias a quienes nos escuchan detrás del volante, a quienes ya descansan en casa y también a todos aquellos que encuentran en esta frecuencia una compañía para la soledad de la noche. Recuerda que a veces las historias más aterradoras nos pueden suceder justo en el camino de regreso a casa. Yo soy Jacqueline García y ha sido un placer compartir contigo estas historias. Gracias por escuchar Nocturno aquí en la 18.7. Buenas noches y recuerda manejar con cuidado.